Dentro de este acuario existe un mundo que Wase Ningem imagina. Un escenario donde cada detalle funciona como un engranaje vivo. Hay bichos que persiguen, bichos que solo quieren sobrevivir, e incluso un clima propio que se forma ahí dentro, como si el espacio respirara por sí solo. Ese desierto en miniatura parece casi un castigo de la naturaleza, pero, por increíble que parezca, algunas criaturas encontraron la manera de prosperar ahí. Lo que antes era solo un recipiente vacío terminó convirtiéndose en un pequeño planeta que palpita con energía. Para entender cómo empezó esta historia, necesitamos volver al instante en que todo fue creado. La primera etapa nació en el momento en que sostuve el tanque y reuní lo necesario: tierra, herramientas y una porción generosa de cactus. Mezclé el sustrato, preparé la capa nutritiva y empecé a construir la base. Luego encajé algunas piedras y fui colocando los cactus con cuidado, o mejor dicho, intentándolo. Porque cada toque parecía una advertencia. Las espinas son realmente afiladas, y transformar ese espacio en un microdesierto se volvió casi una prueba de resistencia. Cuando terminé los últimos detalles, el ambiente estaba listo para recibir a sus primeros habitantes. Esa base se convertiría en el cuerpo de todo un ecosistema. Al tercer día llegaron los pioneros. Traje a los isópodos, divididos en dos grupos diferentes, los llamados payasos y los conocidos como cebras. Apenas entraron en el nuevo territorio, empezaron a esconderse en las esquinas e investigar todo a su alrededor. Junto con ellos vinieron algunos colémbolos y los pequeños escarabajos búfalo, que enseguida agarraron confianza en el terreno. Estas especies se alimentan de prácticamente todo tipo de materia orgánica, limpiando cada pedacito que encuentran. Y, con el paso del tiempo, también se convertirían en el alimento ideal para un depredador que aún estaba por llegar. Para el día 50, la cantidad de isópodos había aumentado tanto que las zonas más oscuras parecían vivas. Se agrupaban en pequeños grupos, y las crías parecían versiones reducidas de los adultos. Aquí da para perceber UMDs durante a troca de pele. Aquí se alcanza a ver a uno de ellos en plena muda. Mientras los cebras crecían de forma impresionante, los payasos simplemente desaparecieron. En cambio, los escarabajos búfalo tomaron el control total. Para mostrar el tamaño de la población, dejé una cucaracha sin vida en el tanque. Bastaron unos pocos minutos para que quedara solo un cascarón vacío. Estaban dominando el territorio, y el ambiente prácticamente imploraba por la llegada de un cazador. Yo necesitaba a alguien rápido, preciso, alguien capaz de poner todo nuevamente en orden. Algo tan imponente como esa persona que te observa en el almuerzo familiar como si supiera toda tu vida. Y entonces presento al escorpión de las dunas. Un depredador nato, eficiente al punto de derribar a un escarabajo en cuestión de instantes. ¿Viste la gota translúcida en la punta del aguijón? Eso es lo que lo convierte en una máquina de cazar perfecta, y también la razón por la que exige un cuidado absoluto. Con la mayor delicadeza posible, coloqué al nuevo habitante dentro del acuario. Le di solo un ligero impulso para animarlo, y entonces cruzó la frontera hacia ese pequeño mundo que ahora sería su territorio. Como los escorpiones prácticamente no cuentan con la vista, tantean todo a su alrededor para entender dónde están. No pasó mucho tiempo antes de que abatiera al primer escarabajo búfalo. Una vez alimentado, enseguida empezó a buscar un rincón seguro donde instalarse. Pasaron algunas horas hasta que la madriguera quedó lista. Desde afuera, parecía solo un túnel poco profundo, pero basta imaginar lo que se esconde bajo la superficie para entender que era mucho más profundo de lo que aparentaba. Ahí se convertiría en su refugio perfecto. Pasaba casi todo el día escondido, pero cuando caía la noche, volvía a salir. Bajo la luz ultravioleta, todo su cuerpo adquiría un brillo verdoso tan intenso que parecía de otro planeta. Solo que, cuando llegó el día 60, me di cuenta de que algo no estaba bien. Un solo escorpión no sería suficiente para mantener todo bajo control. Los escarabajos se estaban reproduciendo a una velocidad mucho mayor de la que el escorpión podía seguir. Era evidente que el sistema necesitaba competitividad. Fue entonces cuando surgió la idea de incluir al famoso escarabajo azul, ese que engaña a cualquiera quedándose completamente inmóvil. Y no es un insecto cualquiera. Tiene 3 habilidades impresionantes. La primera es la capacidad de generar su propia defensa natural. Esa capa blanca sobre el caparazón actúa como un escudo contra el calor extremo. La segunda habilidad tiene que ver con un abdomen gigantesco capaz de almacenar agua, parecido a como los camellos guardan reservas internas. Eso le permite vivir largos periodos sin beber ni una sola gota. Pero la tercera característica es la más increíble de todas: su armadura. La estructura de su cuerpo es tan resistente que soporta vientos violentos y tormentas de arena sin sufrir daños. Cuando solté a los recién llegados dentro del tanque, uno de ellos hizo exactamente lo que jamás debería haber hecho. Caminó tranquilamente hasta la entrada de la madriguera del escorpión, y bajó como si nada. Fue directo al ojo del huracán.
Los dos quedaron cara a cara en el mismo instante. El escarabajo tomó la iniciativa, tocó suavemente al escorpión y avanzó aún más hacia el interior. El escorpión respondió con otro toque y subió de vuelta a la superficie. Fue por un pelo. Decidí dejar el tanque en silencio toda la noche. Cuando la mañana empezó a iluminar el ambiente, algo que casi nunca ocurre estaba a punto de revelarse. Era el inicio del periodo de lluvias, ese momento rarísimo en que una tormenta nace de la nada. A agua comenzó a invadir o pequeño desierto. El agua comenzó a invadir el pequeño desierto. En cuanto la fuerza de la tormenta disminuyó, las criaturas empezaron a salir de sus escondites. La lluvia lo remodeló todo. La rosa de Jericó, que hasta entonces parecía una bola seca y sin vida, se abrió en cuanto bebió sus primeras gotas. Para el día 63, la zona inundada estaba llena de movimiento. Cientos de huevos invisibles, enterrados en la arena desde hacía mucho tiempo, despertaron todos a la vez. La laguna se llenó de puntitos blancos que pronto se transformarían en algo mucho más impresionante. Mientras tanto, en el lado seco, decidí traer un nuevo integrante para la comunidad. Este es el frijol saltarín mexicano, y aquí hay un grupo con otros 30. No te dejes engañar por su apariencia quieta. En cuanto entraron al tanque, empezaron a moverse como si estuvieran en una coreografía extraña. El movimiento parecía aleatorio, pero cada uno buscaba desesperadamente un refugio seguro. Saltan para escapar del calor intenso del desierto. En poco tiempo, todos se reúnen bajo cualquier superficie que ofrezca sombra. Dentro de cada uno de estos frijoles hay una pequeña oruga que, con el tiempo, emergerá transformada en una mariposa. Para el día 72, la vida en el agua era aún más intensa. Aquellos puntitos blancos revelaron lo que realmente eran: camarones hada. Se deslizan por el agua con movimientos delicados, filtrando cada partícula microscópica escondida entre las sombras. Y allí, compartiendo el mismo espacio con ellos, había un habitante mucho más grande y nada frágil, el Triops. Coloqué uno de ellos sobre mi dedo para que pudieras notar su tamaño. Con ese aspecto casi jurásico, parecían criaturas que habían regresado en el tiempo. Todo iba muy bien, hasta que surgió un problema. Cada día, el nivel del agua disminuía más. El calor del desierto evaporaba la laguna sin piedad. Para el día 81, quedaba muy poca agua, pero la actividad era intensa. Muchos triops ya cargaban huevos y necesitaban encontrar un lugar seguro para enterrarlos. Aquí se puede ver a una hembra abriendo un nido con extremo cuidado. Ella deposita los huevos en ese pequeño agujero, y solo despertarán cuando llegue la próxima temporada de lluvias. Los camarones hada también habían dejado ya sus huevos, y su ciclo estaba llegando al final. Pocos días después, la laguna desapareció por completo. La rosa de Jericó volvió a cerrarse, y a primera vista, todo parecía abandonado. Pero, observando con atención, era posible encontrar cientos de huevos escondidos, esperando pacientemente la próxima lluvia. La vida ya estaba pronta para recomecar. La vida ya estaba lista para comenzar de nuevo. Pero aún faltaba un nuevo cazador para completar el equilibrio de ese universo en miniatura. Ese futuro habitante ocuparía fácilmente la cima de la cadena alimentaria. Y ahí entra el dragón barbudo. Es broma. Jamás cabría en ese tanque. Pero muchos otros proyectos vienen en camino. Así que ya sabes, deja tu like y suscríbete para seguir lo que viene más adelante.